A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. El día de hoy me acompaña el doctor Ramiro Román para tratar un caso muy importante que es el caso Manduriaco, que fue un proyecto adjudicado a la constructora Odebrecht. ¿Cómo estás, mi estimado Ramiro? Quisiera que nos conversaras tú como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre este caso, sobre esta denuncia que presentó en octubre del 2015 la Comisión Nacional Anticorrupción. Qué gusto tenerte aquí, Ramiro. Gracias. Para mí, Darwin, es una satisfacción. Un saludo a todos los televidentes. Bien, como tú lo has dicho, desde diciembre del 2015 venimos ya teniendo una importante investigación en la Comisión Anticorrupción. ¿Por qué digo importante? Porque justamente en el proyecto Manduriaco, de lo que conocemos, es cuando devuelve la empresa Odebrecht. Y devuelve justamente en este proyecto, en Manduriaco. ¿Por qué la comisión justamente había presentado una denuncia? Era porque se veía, incluso en informes de Contraloría, porque los datos de la comisión siempre han sido avalizados, respaldados, objetivamente planteados, y en ese sentido, pues todas las denuncias se les ha hecho con total transparencia y frontalidad. Claro, la Comisión Nacional Anticorrupción hace una investigación previa, se documenta antes de proceder a una denuncia. Por ejemplo, en este caso de Manduriaco, la comisión dijo que, bueno, el contrato inicial para la construcción de esta hidroeléctrica que queda en los límites entre Pichincha e Imbabura, ¿no? Era de 124 millones aproximadamente, algo más, y a la final se termina pagando alrededor, algo más, algo menos de 227 millones de dólares, es decir, había un sobreprecio de más del 80%. Lo que pasa es que el sistema de Odebrecht, el sistema que se llevó en Ecuador y en otros países, fue justamente este. Primero hacer un contrato principal y posteriormente comenzar estableciendo que se tenía que hacer contratos suplementarios, complementarios, claro, etcétera. Y eso significaba que la obra cada vez iba subiendo de precio. Es decir, los sobreprecios habían todo el tiempo y han existido, no solamente en Manduriaco, en cada una de las obras que topa Odebrecht está justamente también este problema. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Ya teníamos nosotros algo que es muy importante. Había una empresa que se constituyó para eso. Entonces, así como se hizo Hidropastasa, porque ahora ya quieren olvidarse también de San Francisco, claro, que fue en otro gobierno, que fue en otras condiciones, pero también intervino Odebrecht. En el fondo, aquí se hizo una conformación de una empresa en la cual estaba directamente interrelacionado a algunas personas que se llama Hidroequinoccio. Ese fue el principio, claro, de todo. Hidroequinoccio, por obvias razones, ustedes comprenderán, tiene que ingresar SELEC y entre otras cosas había que mantener una empresa constructora. Y la empresa constructora, que siempre parece que, ahora que sabemos los ecuatorianos tantas cosas, fue la
la que tenía los contratos seguros. ¿Seguros para qué? Primero, para devolverse al Ecuador y segundo, para ir interviniendo cada vez en la represa. Pero ¿qué quiero dejar claro en esto? Mira, Manduriacu no funcionó nunca en el 100%. En un momento determinado de lo que sabía la comisión, en aquel tiempo además, funcionaba en 10%, en 35%, etc. Es decir, fue de inicio un proyecto que no cumplió con lo que realmente se planteaba. Claro, y en ese punto... Obra, bueno, que ahora se la dice faraónica, pero que en ese entonces era un proyecto, según dijo el expresidente Rafael Correa, era una obra emblemática de su gobierno. Pero claro, pero a ese punto quería llegar, porque era un proyecto que se inició su construcción sin contar con los estudios completos y los diseños completos. Pero claro, y ahí podríamos decir nosotros como abogados, podríamos pensar, ¿por qué no se contaba con los estudios completos y diseños que la ley del Sistema Nacional de Contratación obliga que para iniciar un proceso de contratación tiene que contarse con los estudios y diseños completos, aún en los casos de la contratación especial, como en este caso se hizo? Sin embargo, no se hizo con estos estudios completos, lo cual dio lugar a que se firmen contratos complementarios y ya con sobreprecios. Por ejemplo, la propia ley autoriza los contratos complementarios, pero no contratos complementarios del 100% de la obra, sino hasta máximo el 35% de la construcción de la obra. Y ahí la comisión tenía toda la razón, porque había un contrato por 124 millones que se firma al inicio y termina siendo de más de 227 millones de dólares. Entonces los contratos complementarios sirvieron para inflar el monto de la obra y ahí determinar, o sea, a claras luces, un sobreprecio. Por supuesto. Pero yo quiero dejar claro también que por lo menos ha ido avanzando en el Ecuador. Sabemos que Manduriacu tiene este problema, pero lo triste fue de que la denuncia de la comisión, que es la segunda parte realmente que creo que es importante tratarla, es que nuestra denuncia fue archivada por el doctor Galo Chiriboga. Él nunca investigó nada. La Fiscalía no hizo lo que tenía que hacer, porque el 195 de la Constitución le dice que tiene que investigar. Es el titular de la acción. De la acción penal, claro. Entonces, realmente lo que dijo es archivo. Ingresó en el archivo y claro, yo quiero dejar una cosa aquí que tiene que ser recordada siempre. Un conjuez de la Corte Nacional, porque a veces hablamos de que la justicia no funciona, de que hay malos jueces, etc. Pero aquí fue un conjuez. Fuimos a la audiencia cuando pidió el doctor Chiriboga que se archive justamente la investigación. El juez Maldonado, ¿no? No, fue el conjuez Roberto Guzmán. El conjuez Roberto Guzmán, después de escuchar a la comisión, escuchar al fiscal, dar el principio de debido proceso y todo lo demás, etcétera, lo que hizo fue decir, resolución oral, sigan investigando el caso. Claro. Es decir, dejó abierto el caso en investigación. Para que se siga la investigación. Que se siga la investigación. Pero claro, hubo un escrito, ya no del fiscal principal o titular, sino de la subrogante, la doctora Cecilia Armas, que presentó diciendo, señor juez, ya estaba el doctor Luis Enríquez en ese momento, señor juez, revoque lo que se está planteando, mire, el conjuez ha manifestado este particular, y la titular es la Fiscalía, que es la única que tiene que decir si se siguen casos o se investiga o no. Y en ese sentido, el juez Luis Enríquez, que reemplazó ya al conjuez Roberto Guzmán, revoca y claro, archiva, acepta el archivo del caso. Pero hay algo que es necesario entender. El conjuez Roberto Guzmán fue suspendido 10 días por el Consejo de la Judicatura por haber emitido esta providencia de que se sigue investigando. Y su resolución que se sigue investigando el caso Manduriacu. Y sin sueldo, por si acaso. ¿Esto qué quiere decir? Claro. A un conjuez que tomó una decisión nos parece acertada, porque hay que tener en cuenta que en su momento actuó, él vio, conforme analizó derecho, las cosas conforme claro, a derecho lo hizo
y se acabó el tema. Seguramente, Ramiro, terminó porque, en esas condiciones. Porque él verificó que Fiscalía no estaba cumpliendo con su trabajo. Pues. Claro que Fiscalía es la dueña de la acción penal y tiene que impulsar todas las investigaciones. Pero claro, si Fiscalía no investiga, entonces, lindo, pues si Fiscalía no investiga y ella misma solicita que por favor se archive el caso. Y ahí el doctor Guzmán hizo lo correcto. Pero después viene el juez Enríquez, archiva esa providencia, se le sanciona al juez Guzmán y claro, y el caso queda archivado, ¿no? Yo quiero decir, ahora que se ha escuchado correos, se escucha una cantidad de cosas, y claro, ya comienzan a decir, es que eso no es medio probatorio, es que eso no es indicio, es que eso no es evidencia. Quiero dejar claro algo que es fundamental. ¿Acaso no es injerencia en la función judicial el momento que se actúa de esa manera? ¿Acaso que sancionaron con juez por decir jurídicamente lo que él pensó que tenía que hacer? Claro. Es una decisión de una persona que estaba allí, que tiene que respetarse su decisión. Y le sancionaron por una decisión jurisdiccional. Entonces, yo creo que esa parte sí tiene que profundizarse, porque estamos hablando de injerencia en la justicia, de injerencia a través del Consejo de la Judicatura, de injerencia a través del Ejecutivo y de las personas o de la persona que estaba en el Ejecutivo. Entonces, estamos hablando de cosas más allá. O sea, Manduriacu, que era una denuncia de la Comisión Anticorrupción en el momento de la actuación y de ir haciendo lo que se tenía que hacer, es decir, una investigación. Así es. Termina con todos estos efectos de injerencia, de enjuiciamientos, de suspensiones a un conjuez y termina en archivo. Es decir, ya no hablamos más de Manduriacu. Ya no se habla más. Hasta ahí se quedó. Ahí se quedó. Y es más, se calificó de maliciosa y temeraria y ahí es donde entra el... Perdón. No, Darwin. En el caso Manduriacu, Enríquez, el juez Enríquez, nunca calificó de malicioso y temerario el caso. Ya. ¿Por qué me parece que no lo hizo? Parece que le dio vergüenza deportiva, decimos nosotros en el común. Claro. Realmente había demasiados datos, había demasiadas cosas, había un respaldo concreto en una cantidad de situaciones. De documentos, claro. Pero hay algo que ya decíamos nosotros, que había omisión de la Contraloría, porque la Contraloría no había hecho cierta parte. Y tratábamos el tema ya del doctor Carlos Poliv, y le decíamos, la omisión de Contraloría y no decir muchas de las cosas, está dando justamente que se haga sobreprecios, que se hagan los contratos complementarios que no vienen al caso y que realmente traía perjuicio al Ecuador, haciendo peculado. Pero bueno, en todo caso, ese fue el antecedente, eso es lo que realmente tuvimos y claro, ahora está archivado y veo que no está tan archivado, porque ahora ya está interviniendo otra vez la Contraloría. Claro. Vemos otra persona en la Contraloría, el doctor Celi, claro, y ya emite 10 informes. Dentro de los informes está uno de esos, es Manduriacu. Claro. Y otra vez vamos a tener que hacer una investigación, claro, no solamente los 30S, Darwin, porque parece que el 30S sí servía a la Fiscalía, a los jueces, para reabrir juicios, claro, o reabrir casos, reabrir investigaciones, procesos. Ahora van a tener la oportunidad de hacerlo en Manduriacu. Antes de pasar a este nuevo informe, en estos nuevos informes con responsabilidad penal que emitió la Contraloría, pero quiero recordarte, mi estimado Ramiro, que este archivo que hizo el doctor Enríquez, que si bien es cierto no fue calificado de malicioso o temeraria como en el otro caso, pero esto sirvió para que inclusive el prefecto de Pichincha denuncie tanto a Jorge Rodríguez, que el coordinador de la comisión, y a Germán Rodas por daño moral. Y que ahorita están enjuiciados ante un juez de lo civil por daño moral. Es decir, por haber denunciado el caso Manduriacu, 2 miembros de la Comisión Anticorrupción están en este rato en un proceso judicial por daño moral. Pero ahora la historia le da la razón a la comisión. Pero imagínate. Solamente para ampliar lo que estás diciendo. Sí. Mira, la denuncia que decía. La denuncia decía, el economista Gustavo Baroja Narváez, justamente en calidad de presidente del directorio de Hidroequinoccio. Punto. Claro. Eso se planteaba. Se hablaba de otras personas más, pero eso parece que motivó que el actual prefecto, ahora tengo entendido que también es dirigente muy alto en Alianza País, en Pichincha,
motive un enjuiciamiento de daño moral, $3 millones. Claro. Yo creo que vamos a tener que ayudar a trabajar a nuestros compañeros si es que son sentenciados por esto. ¿Te das cuenta lo que significa $3 millones para el común de los normales que trabajamos todos los días? Claro. En personas que lo que hacemos es una colaboración ciudadana, en la que lo que creo que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos hacer es transparentar cosas, es lo único que queremos. Pero solidaridad para Jorge Rodríguez, para Germán Rodas, que se vieron envueltos en este juicio, que tengo entendido además ya está comenzando el demandante, el señor Baroja, a tomar alguna otra posición. ¿Qué sería lo mejor? Que eso es lo que ha pasado con tantos casos como Carlos Polit, en el caso de Pedro Merizalde, que tú ves ya está fugado del país, claro, que también nos ha acusado a la comisión, claro, y en este caso Gustavo Baroja, ¿no? Pero además el tiempo nos ha dado la razón, le ha dado la razón a la comisión de una forma tan evidente que ya, digamos, como decimos los abogados, la razón no pide fuerza. Por ejemplo, el Contralor General del Estado, como tú decías, ya emitió 10 informes más la semana pasada con responsabilidad penal. Entre esos, no hay uno, hay 2 informes especiales sobre el caso Manduriaco, desde el caso Manduriaco con responsabilidad penal. Es decir, que lo que se le solicitó a la Fiscalía que investigue y no investigó, en ese momento Carlos Polit no determinó ninguna responsabilidad, que es lo que le exigía la Comisión Anticorrupción, que determine responsabilidades, pero ahora el actual Contralor, Pablo Celi, determina responsabilidades penales. Entonces, en este caso, ya se cumpliría ese requisito que determina el Código Orgánico Integral Penal para que se investigue por peculado y enriquecimiento ilícito. Claro, tú sabes que la Constitución, además, en el 211 y 202 es muy claro. Dice que la Contraloría es la que debe realizar aquello. Y si ya tenemos indicios de responsabilidad... En este caso Manduriaco, claro. Yo pregunto, ¿qué tiene que hacer el Fiscal General de la Nación? No estar en indagaciones. Claro. Directamente a la institución. Tiene que estar ya investigando. Si ya por resolución de la Corte Nacional actual, además, hay una resolución concreta en que los informes de Contraloría son necesarios, por ejemplo, para peculado. ¿De qué estamos entonces hablando? ¿Qué estamos esperando? Estamos ya hablando rápidamente de un delito, tenemos ya un indicio concreto, con informes concretos de Contraloría, y tiene que hacerse los procesos concretos. Quiero dejar claro también algo. En estos días apareció la noticia de 3,5 millones aproximadamente de pagos a Odebrecht en el tema dentro de Manduriaco. Es decir, claro, aparece también actos de corrupción. Tal vez el Contralor de aquel entonces no hacía cosas, tal vez por ese tipo de situaciones con Odebrecht. Entonces, aquí no solamente es comenzar procesos con las órdenes respectivas, hablamos nosotros todas las medidas cautelares respectivas, por obvias razones hay personales y hay reales. Las personales comienzan en la prisión preventiva. El peculado no es como la asociación ilícita u otros delitos que hablan de menos de 5 años. Yo creo que va a darse una condición diferente, Darwin, a esto. Ya la Fiscalía tiene que actuar de otra manera. Ya no van a haber medidas ni sustitutivas. Claro, porque es y un espero que grave. actúen pronto. ¿Por qué? Porque van a comenzar a fugarse. O a irse, o a desaparecer estas personas, claro, que son los responsables de todo esto. Eso es lo que me quería referir, y la experiencia que tú tienes, mi estimado Ramiro, en el ejercicio ya de la profesión como especialista y abogado en materia penal, es que habiendo ya un informe con responsabilidad penal que exige el Código Orgánico Integral Penal para que se proceda a investigar por peculado y enriquecimiento ilícito, el fiscal tiene que acelerar inmediatamente la investigación y no irse por indagación, sino directamente a instrucción fiscal, para que no se fuguen los implicados en este caso de Manduriaco, que es distinto a la asociación ilícita que en este momento se tramita con el vicepresidente Jorge Glass. Y hay que tomar en consideración... Esa sí es responsabilidad del fiscal ahorita. Y aquí hay varios delitos, no solamente peculado, como se da y se nota. Claro. Y de todo lo que se va conociendo. Yo creo sinceramente que solo topar el informe de Contraloría nos llevaría al peculado. Pero tenemos ya informaciones y tiene la Fiscalía las informaciones. Y saben muy bien porque ya en los procesos están apareciendo y ya
peritos han actuado y son documentos públicos que tiene que el fiscal, incluso con esos medios, ya llegar acá y comenzar a establecer condiciones. Solo en Manduriacu tiene que explicarse al país mucho dinero que se mal utilizó y que hizo corrupción a través de Odebrecht, solo en Manduriacu. Así es. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos establecer que un caso, solo hablando el hilo de un caso, tenemos una cantidad de cosas. Porque además, hemos sido, en forma directa, Darwin, hemos sido hasta en cadenas sabatinas. Cuando el señor Glass cogió el micrófono, porque allí no estuvo el presidente, claro, expresidente Rafael Correa, el presidente ahora, y era vicepresidente también en aquel entonces, y cogió el micrófono en una sabatina y dijo: Esteban, hay que hacer un enjuiciamiento a esto. A los miembros de la comisión por haber claro, denunciado. Ahora estamos en la asamblea, don Esteban está en la asamblea. Ahora está en la asamblea de también, presidente de una comisión. Y también nos hizo un juicio penal, pues. Claro. Nos hizo un juicio penal por supuestas injurias. También, claro. Esteban Albornoz. Y Esteban Albornoz, y también dijo que quería dejar en nada ese juicio, que también él pensaba que tenía que desestimarlo. Y tenemos que terminar los juicios, porque cada vez solo Manduriacu a nosotros nos ha entregado muchos juicios penales. Claro. Solo el caso de por Manduriacu, decir la verdad. Por decir la verdad, y que ahora se confirma. Creo que sinceramente no podemos así callar, Darwin. Los ecuatorianos tenemos una obligación cuando estamos en un lugar. Todos los ecuatorianos que estemos en algún lugar y donde estemos, tenemos que luchar contra este flagelo que es la corrupción. La corrupción que lo que nos ha hecho es que nos quiten muchísimo dinero y se nos lleven muchísimo dinero. Mira Darwin, hablamos de Panamá con principio, los Panama Papers. Claro. Están hablando de los Garzón, ahora que aparecen en Mozambique. Claro. Estamos hablando de paraísos fiscales. Se habla en Asia, se habla en Europa. Por favor, estamos hablando de Angola, Suiza, Hong Kong. Estamos hablando de Islas Vírgenes. Estamos hablando de Curazao. Es decir, el mundo, a la gente que en estos temas vemos que aparecen, realmente el dinero está en el mundo. Entonces yo quiero hablar también de esto, Darwin, que esta sea la oportunidad. Tenemos que recuperar el dinero y buscar la manera de hacerlo. Claro. Y para eso se necesita decisión política. Yo pido al presidente Lenín Moreno, esto es decisión política. Ningún juez, ningún fiscal, ninguna autoridad de este país, como vemos que van las cosas, actúa si no hay una decisión directa. Política de transparentar las cosas. Transparentar las cosas. Claro. Y eso es importante tomar en cuenta desde la presidencia de la República para abajo. Así es, mi estimado Ramiro. Entonces podríamos decir que las cosas, por ejemplo, solamente en el caso Manduriacu están absolutamente claros. Primero, que la Comisión Nacional Anticorrupción, cuando en octubre del 2015 denunció los actos de corrupción y posibles sobreprecios que se determinaron en la construcción de esta hidroeléctrica, tenía toda la razón. Hoy existen informes con responsabilidad de las personas que actuaron, tanto, por ejemplo, en este caso el vicepresidente Jorge Glass, cuanto el actual ministro, en aquel entonces el ministro Esteban Albornoz y actual asambleísta, tienen responsabilidad, a más de otros funcionarios de SELEC. Es decir, la Comisión Nacional Anticorrupción actuó apegado a la verdad y en defensa de los intereses públicos y de los fondos que les corresponden a todos los ecuatorianos. Ojalá que el fiscal, como dice Ramiro Román, inmediatamente y con la urgencia necesaria inicie la instrucción fiscal para que se pueda poner tras las rejas a estas personas que se robaron los dineros públicos. Muchas gracias por habernos escuchado en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.